eh, ha puesto en mi corazón. Em, bueno, yo los invito a que abramos sus Biblias en Deuteronomio 8. Hoy día vamos a leer harto, amigos. Em, los invito a que abramos la palabra, Deuteronomio 8, del 1 al 20. Esta palabra para mí significa mucho, eh, es parte de mi vida. Yo creo que todos tenemos algún texto que nos aferramos y decimos, esto es mío, esto me pertenece, y que nos marca en medio de nuestro proceso, de nuestro día a día. Y esta palabra es muy hermosa, a mi parecer. Así que los invito a que la podamos ir leyendo. Bueno, para contextualizar un poco, esta palabra está dirigida obviamente a los israelitas, ¿ya? Eh, Se escribió en el valle de Moab, al este del Jordán, entre el 1440 y el 1400, ¿ya? Antes de Cristo, el autor se denomina que es Moisés. Es un texto, como les comentaba, muy bonito, porque el pueblo de Israel estaba próximo a entrar a la tierra prometida, a esa tierra donde hay leche y miel. Entonces le vamos a dar lectura. Y dice así: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, a tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y prospectos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tu ganado y tu rebaño, y hayas aumentado tu plata y tu oro, y sea abundante tu riqueza, y no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra que te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y decinente, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de lo más duro, de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin te des cuenta, te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios,
porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Así no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Bueno, eh, yo he aprendido a lo largo de estos añitos que cuando el predicador enseña algo o el predicador va a predicar algo, o lo vivió o lo va a vivir. Esta palabra a mí me llega en un momento en el cual yo estaba a punto de ingresar a esta tierra prometida, a punto de poder entrar hasta Canaán. Yo pasé por un tiempo de esclavitud, para contextualizar un poco. Yo estaba apresado en las manos de Faraón, porque esta palabra viene justo cuando el pueblo de Israel va a entrar a tierra prometida. Yo estaba apresado en las manos de Faraón, en la cual yo llevaba una vida de mucho sufrimiento, de mucha angustia, en la cual no sabía para dónde iba la micro. Llegó un momento en el cual muchas veces tuve ganas de suicidarme, de buscar una salida, porque a cuántos quizás, no sé, les ha pasado que no encontramos soluciones, que nada nos llena. Yo tenía un vacío demasiado grande. Yo vengo de una familia cristiana, de abuelos pastores, soy nacido y criado en el Evangelio, pero eso no quiere decir que estando dentro de la casa realmente conozca al Señor o realmente sirvo al Señor. Entonces, en este proceso, yo deseaba poder satisfacer esa necesidad que tenía. Traté mucho de encajar en muchos lugares, en muchas amistades, pero nada me llenaba. Mucha drogadicción, mucho alcoholismo, el cual era como tomar una pala, hacer un hoyo, tapar un hoyo, hacer otro hoyo, tomar la pala nuevamente y así sucesivamente, y estaba haciendo muchos hoyitos y no tapaba nada. Y dentro de esta necesidad, yo me enfermé de la garganta. Me enfermé de la garganta y me tenía que operar de una amidolectomía. Me tenía que sacar las amígdalas y era una operación no tan riesgosa, pero a mi edad, fue como a los 24 o 25 años, era un tanto riesgosa. Entonces procedo a operarme, pero sentía un miedo terrible. Y recuerdo que estaba un día con mi madre y le digo: madre, necesito algo. Y ella me dice: tomemos la Biblia. Yo tomo una Biblia que tenía ella y típico, la abro al azar. La abro al azar y digo: Señor, háblame. Y me da este texto. Y yo me aferré tanto a él porque el Señor cumple sus promesas. El Señor nos hace entender que este desierto en el cual podemos estar es un desierto maravilloso. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Si es un lugar hostil, dice aquí la palabra. Dice que habían víboras, que habían escorpiones. Y muchas veces en este desierto nos encontramos con este tipo de entidades o animales. Y dice la palabra que Él los colocó ahí. El Señor nos lleva al desierto.
El Señor nos saca de esclavitud y nos hace pasar por el desierto. Este camino, ¿cuántos saben cuánto se demoraba el pueblo de Israel de llegar a Egipto hacia Canaán? Eran 40 días, ¿no es cierto? Y esto se provocó en 40 años, ¿no es cierto? Pero dice la palabra, ¿por qué los hice pasar por esto? Dice que porque era necesario que ellos supieran qué era lo que había en sus corazones. A veces este desierto es necesario. Pasar por esto, salir de esclavitud y entender que ya no somos esclavos, que ya no está ese pensamiento de esclavitud. Si nos ponemos a pensar en el pueblo de Israel, cuando Moisés subió, ¿no es cierto?, al monte a buscar los mandamientos, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Recordó su pensamiento de esclavitud y tomó todo lo que había sacado de Egipto, todo el oro, todas las riquezas, las fundieron. ¿Y qué hicieron? Hicieron un animal de oro, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el hecho de estar en este desierto quiere hacernos ver y entender qué es lo que hay en nuestros corazones. Yo en este desierto encontré que en mi corazón había mucho dolor, mucho odio, mucha rabia, mucha angustia, un vacío tremendo, que nada lo llenaba. Ya estaba haciendo, el Señor ya había cortado el cepo, el Señor ya había cortado todo esas cadenas que tenía. Pero faltaba lo más importante, sacar el pensamiento de esclavitud. Porque muchas veces eso nos vuelve y volvemos a recordar qué era lo que éramos anteriormente. Mano de su servidumbre de Faraón. Me gusta mucho el desierto, este desierto maravilloso, porque es parte del proceso. Porque en este desierto muchas veces conocemos alimentos que no habíamos conocido, alimento que llega de la mano de Jehová. Me gusta mucho porque el Señor en medio de este desierto hace brotar agua, porque nos da una esperanza en la cual tenemos a Cristo, ¿no es cierto?, como nuestro Señor y Salvador. En medio de este proceso, yo entro a cirugía y yo ya había leído esta palabra con mi mamá y yo lloraba porque decía, el Señor está dando esta promesa, que es una promesa que le dio a mis padres, que le dio a mi abuelo, que le dio a mi abuela. En Él confío, mi esperanza está puesta en Él. Y me fui a la operación con tanta fe, y me pueden creer que la operación no salió tan buena, porque me operan, y a los 5 días caigo con una hemorragia tremenda. Pero previamente a eso había visto un amigo, y este amigo es cristiano, se llama Memo, igual que el Memo del Norte, y él me pregunta, amigo, ¿tú tienes miedo de tener este encuentro con Dios? Y yo, muy valiente, con mucho sangrado, no, le digo, ¿sabes qué? Quiero tener ese encuentro con Dios. Quiero chocar con la cruz porque ya nada me satisface. O sea, ya no le encuentro sentido a la vida. Y me miraba a él y me abría los ojos, así como, ¿no le tenéis miedo? No, no le tengo miedo. Y me toca entrar al pabellón por segunda vez. Y allí ocurrió algo muy inesperado. Yo soy hijo único. Y me da una hemorragia tan grande que no me la podían cortar. Dentro de eso, me da un paro cardíaco. Me tienen que, ¿cómo se llama? Poner esta cuestión de desfibrilador. Eso sí que no se entiende, pero eso. Y estuve a punto de morirme. Gracias al Señor, yo desperté distinto. Imagínense que hubiese sido para mi mamá perderme, yo soy muy regalón de ella. Y
Y saben que el Señor hizo una obra ahí, eh, yo desperté distinto, me aferré a esta palabra. Eh, y pasa que posteriormente a eso, yo empecé a seguir al Señor, lloré mucho, empecé a interiorizarme. Eh, Mucho yo estuve dentro de la iglesia, en un principio yo les decía, pero eso no quiere decir que conozcamos al Señor. Yo no sabía nada, me di cuenta que no tenía idea qué era lo que hacía, cuando iba, por qué levantaba las manos, por qué cantaba. En realidad era un hijo que estaba adentro, pero que no servía. Yo no tenía idea de nada. Y pasó que me empecé a interiorizar en la palabra, en oración, y encontré muchas respuestas. Encontré la paz que buscaba, pude perdonarme, me di cuenta que era necesario poder perdonarme. Eh, Me di cuenta que para poder perdonar tenía que perdonarme a mí mismo, aunque parezca loco. Recibí ese perdón de parte de Dios, pude avanzar, pude andar con libertad. Y allí se me viene a la cabeza un texto en Job que dice, lo tengo acá anotado, de oídas te habría oído, pero ahora mis ojos te ven. No sé si lo han leído por ahí, capítulo 42. Y es realidad, yo podía ver tangiblemente a Dios. Lo veía en los médicos en ese momento cuando desperté, lo veía en mi madre, lo veía en mi padre, lo veía en los amigos, lo veía en todo, en la naturaleza. Veía al Señor y aún lo sigo viendo. Pasa el tiempo, mi madre se enferma de la garganta, o sea, del oído, perdón, y va al otorrino. Yo le digo, mamá, anda al otorrino. Y ella saca una hora en Rancagua y había un sobrecupo que le dan. Y el médico donde ella llega era el mismo médico que me había operado la segunda vez. Y el médico le dice, ¿usted es mamá de Leandro? Y mi mamá como que la queda mirando. Sí, le dice usted, ¿por qué conoce a Leandro? Así como raro para ella. No, le dice, sabe que de su hijo yo no me podía olvidar. ¿Y por qué? Y ahí le empieza a comentar qué es lo que pasó dentro del quirófano, 2 años después. Y en el quirófano, bueno, de partida creo que la anestesia me hizo mal. Y yo reaccioné mal a la anestesia y como que me levanté y un poquito de fuerza, qué sé yo, que tiré como unos manotazos. Como que me porté más o menos mal. Y, y él le empezó a comentar que yo me morí, que yo me moría, que yo me moría, que mis pulsaciones empezaron a bajar, y la hemorragia no paraba, que el sangrado no paraba, que ellos cauterizaban y no pasaba nada. Y él dice que en un momento él me toma el hombro y empieza a orar al Señor. Y, y me emociono porque él le pide al Señor, Él es tu hijo, y le dice, tiene mucho por vivir, tiene mucho por hacer. No te lo lleves, él es joven. Y dice que él ora y lloraba al Señor y sin saber que él era cristiano y que yo también tenía un pasado cristiano dentro de todo esto. Y como es el Señor, Él tiene todo tan armado, tan perfecto, y que nosotros en medio de este desierto, de esta esclavitud muchas veces, estamos tan cerca de poder pisar Canaán, estamos tan cerca de poder ver esta tierra fértil, ¿no es cierto?, de poder tomar esta bendición, pero lo tiene tan perfecto que nosotros no lo vemos, porque nosotros vemos el micro nomás, y él ve todo el macro. Y como no tenemos el control de eso, nos desesperamos. A mí me sigue pasando aún. Y él le dice que sigue orando, ora, y, y que de la nada las pulsaciones empiezan a subir y el sangrado se detiene. Mi mamá lloraba a mares en la consulta. Mi mamá me llama desesperado, Leandro, te tengo que contar algo.
Y llorando, y yo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué onda? Me voy a la casa de ella. ¿Qué pasa, mamá? Y me cuenta esto. Y yo encuentro que Dios es tan bueno, eh, es tan misericordioso, es tan lleno de amor, nos acaricia, nos abraza, nos da este maná para que nosotros podamos alimentarnos, ¿no es cierto? Para que tengamos esa fuerza de seguir luchando. Yo tan agradecido del Señor, yo soy un agradecido, espero también ser un convertido, de la oportunidad que me da. Yo feliz cuando escuchaba las palabras de mi mamá, lloraba de alegría cuando ella me contaba esto del médico. Él, sin saber que éramos cristianos, o de cuna cristiana, él oró por mí. El Señor estaba en medio. No había una batalla perdida. El Señor me estaba sacando de ese desierto. Me estaba sacando de manos de Faraón. Yo por eso digo, este maravilloso desierto, este maravilloso proceso, este éxodo que tenemos que vivir. La invitación es que sigamos adelante, porque es por gracia, ¿no es cierto? Porque el amor que Dios nos tiene, aunque muchas veces no veamos nada en el camino y estemos en ese desierto que es complicado, a lo mejor hay silencio en ese desierto, a lo mejor hay enfermedad, quizás hay muerte en ese desierto, hay muchas cosas, porque es un lugar muy hostil. Pero el Señor es capaz de cambiar eso, ese escenario, y poder llevarnos a esta tierra prometida. Hay que confiar en el Señor, hay que seguir adelante, es necesario pasar por esto, es necesario poder pasar por este desierto, porque como dice el texto, es necesario saber qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, en tu desierto? ¿Qué es lo que aflora? ¿Aflora realmente el verdadero yo? Porque estar en una situación complicada implica que salga quizá lo más humano que tenemos. Entonces el Señor aquí le enseña al pueblo de Israel, y a mí en este instante, lo que realmente había en mi corazón. Esa disciplina, ¿no es cierto? Esa humillación que dice aquí el texto, era más solamente para yo saber, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabía lo que había en mi corazón. Él sabía lo que yo necesitaba y Él sabe lo que tú necesitas. El tema es el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros somos ansiosos y muchas veces queremos las cosas ahora ya. Señor, ¿por qué no hay respuesta? Señor, si yo he orado tanto. Señor, si yo he ayunado. Señor, si yo hago el bien, ¿no es cierto? Yo te sigo, yo busco de ti. ¿Por qué este camino que tenía que ser de 40 días, hoy es de 40 años? Es de meses, ¿no es cierto? ¿Por qué siguen pasándome cosas? Entonces hay que empezar a hurgar en el corazón. Hay que empezar a ver qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿Qué quiere el Señor que yo consiga? ¿Quiere que me niegue? ¿Quiere que lo busque más? Yo me pregunto eso. Las formas, ¿no es cierto?, con las que el Señor nos puede abrazar, las formas con las que el Señor nos puede enseñar, ¿no es cierto?, todo lo que necesitamos en este camino, quizás es en este desierto, ¿no es cierto? Es la escuelita que tenemos para poder avanzar. Y me gusta mucho porque el Señor le dice a los israelitas, a esta nueva generación, porque Él esperó estos 40 años para que esta nueva generación pudiera entrar a Canaán, para que esta nueva generación pudiera arrebatar esta tierra. Porque la generación antigua tenía este pensamiento de esclavitud. Yo creo que muchas veces es necesario que a lo mejor
muriera ese Leandro, ¿no es cierto?, en ese pabellón, por decirlo así, para poder recobrar nuevamente esta identidad. Porque yo había perdido todo en esta esclavitud. Yo no recordaba quién era. En este desierto yo pude recordar quién realmente era. Me di cuenta que tenía un tesoro en mis manos, que era el Evangelio, que me habían enseñado por años. Me di cuenta que había mucho por qué vivir. Se había ido el odio, se había ido la rabia, se había ido la pena, la angustia. Eso no quiere decir que hoy en día no vuelva nuevamente al desierto. Pero si hoy en día me toca volver nuevamente a ese desierto y me toca pasar nuevamente lo mismo o algo parecido, hoy en día tengo una esperanza. Tengo una esperanza en Cristo Jesús. Tengo una esperanza en Dios. Ya no es lo mismo ya avanzar este desierto. Porque hoy en día, si me toca avanzar de noche, sé que voy a tener este fuego que va a ir adelante guiando. Y si me toca avanzar de día, sé que voy a tener esta nube que me va a dar sombra. Entonces, agradezco al Señor por eso. Agradezco al Señor porque Dios es bueno, es bondadoso, ¿no es cierto? Y lo más, porque cuando las cosas son hechas por Dios, Dios impacta no solamente mi vida. Esto es como lo que hablaba en una palabra anterior el Coto, de los avivamientos. No sé si lo recuerdan. Cuando el Señor impacta y es obra de Él, impacta al alrededor. El cambio es en el tiempo, perdura. Mi cambio impactó a mi familia, impactó a los que me rodeaban, impactó y llegó a muchos más. Porque cuando pasamos este desierto, el Señor quiere formar un carácter más parecido al de Cristo, porque se supone que esa es nuestra meta, ¿o no? Poder parecernos más a Cristo, poder ser más parecidos a Cristo, mostrar más a Cristo. Y el Señor, algo me mordió, si tampoco soy tan parecido a Él, pero lo agradezco porque puedo avanzar con esta esperanza, puedo seguir este camino, y como les comentaba, si nuevamente estás pasando por este desierto, que no vengan esos pensamientos de esclavitud, que no vengan esos pensamientos cuando estábamos manos en Faraón, porque estás próximo a entrar a esta tierra prometida, porque el Señor cumple sus promesas, no así como el hombre que no las cumple, no así como uno que no somos capaces de poder cumplir lo que prometemos, lo que decimos. Por eso el Señor pacta con el hombre y no es el hombre el que pacta con Dios. Por eso Él cuando dice en la palabra, este pacto que yo pacté con tus antepasados, este pacto con los antiguos, ¿no es cierto? Y a mí se me viene a la cabeza cuando Jesús, o sea, cuando Abraham está en el desierto, esto está en Génesis, y parte, el Señor le pide animales y que los parta a la mitad, y que pase por en medio. Y le dice que espere la noche y que Él llegará. Dice la palabra que Abraham estaba con una antorcha en medio del desierto, espantando animales, imagino yo, y se cansó, cayó la noche y le cayó el miedo. Se quedó dormido. Y dice la palabra que él despierta en la noche y ve pasar a un hombre con una antorcha. Dicen los teólogos por ahí que era Jesús que se estaba introduciendo en la tierra o en el mundo. No sé si están así, no lo puedo confirmar. Pero lo que me llama la atención es el ritual. Porque en la antigüedad se decía que cuando iban a guerra dos países, el que perdía tenía que pasar por en medio del que ganaba, así haciendo saber que eran mano y servidumbre, así haciendo saber que se sometían al ganador. Pero me llama la atención porque ¿quién lo hace en este caso?
Lo hace Dios. Dios pacta directamente con Abraham, no Abraham con Dios. El que tenía que pasar por lógica era Abraham. ¿No creen ustedes? Porque nosotros somos mano de servidumbre para Dios. Pero como no somos capaces de cumplir muchas veces nuestras promesas, Él pacta con nosotros. Por eso cuando dice aquí en Deuteronomio 8 que el pacto que había hecho a los antepasados, está hablando de eso. Si el Señor te dio promesas, Él las cumplirá. Hay que confiar, hay que tener esa fe, hay que alimentarla. Es necesario pasar por este desierto maravilloso, por este proceso. Aunque muchas veces es doloroso, aunque muchas veces están estos animales, escorpiones, que tienen veneno y que nos quieren picar, pero el Señor nos libra de eso. Aunque muchas veces haya hambre, el Señor nos da ese maná necesario para poder seguir avanzando. La invitación es esa, a que tengamos la esperanza en este proceso. Yo creo que muchos acá a lo mejor han pasado por este desierto y quizás están próximos a poder entrar a Canaán, a tomar esta promesa. Yo te invito a que sigamos adelante, a que si estamos en ese desierto, seguir adelante. Es complicado, porque ¿qué le decimos a alguien que está en esa situación, no es cierto? Cuando estamos viendo que está en el problema, en la enfermedad, está en esa dolencia, ¿no es cierto? ¿Lo animamos? Complicado. Yo creo que a mí mucho me aconsejaron cuando estaba ahí en ese desierto. Mucho mi papá, mi mamá me obligaban un poco más, me retaban. Y me di cuenta que ellos mucho reto, mucho aquí, mucho allá, en realidad no servía de mucho. Porque el que hace la obra, porque el que realmente hace el cambio es Dios. Es a sus tiempos. Como dice Eclesiastés, hay tiempo de amar, tiempo de guerra, tiempo para todo, ¿no es cierto? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y a mí me pasó, bueno, de repente pasa que uno se topa cristianos que te dicen, no, eso es castigo de Dios, lo que tú pasaste. Pero ¿saben qué? Yo nunca sentí que el Señor, al tenerme al borde de la muerte, fue un castigo. Yo solamente vi que era necesario pasar por eso. Yo vi amor en medio del proceso, vi su abrazo, escuché su voz y creo que la sigo escuchando y agradezco por eso. Siempre le agradezco al Señor porque logré en años lo que no pude lograr en 24 o 25 años. Logré la paz, yo buscaba eso. ¿Qué es lo que buscamos en este desierto? Buscamos a lo mejor sanidad, buscamos a lo mejor esa paz interior, buscamos a lo mejor que estas enfermedades se vayan, no sé, pero yo te invito a que no decaigas, a que el Señor está contigo, aunque suene así como, oye, el Señor está contigo, sí, está contigo. Si está ese silencio y ya no es tan palpable como aparece muchas veces en el Éxodo o en Deuteronomio, donde lo podemos ver que era muy tangible. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, el pueblo de Israel perdió un poquito su fe en ese momento, porque Dios los trataba como un niño. Si tenían hambre, les daba. Hoy en día el Señor quiere alimentar nuestra fe, porque ahí está la clave, en la fe, en confiar en el Señor. Me gustaría orar. Los invito a que oremos donde están. Espero que sea de mucha bendición. Yo lo hago con mucho respeto hacia ustedes, hacia el Señor. Que esto siempre sea de construcción, que esto siempre sea para poder fortalecernos un poco más,
porque en realidad no es necesario ser fuertes, sino que estemos juntos, como dice Ana Paula, que avancemos en este camino en conjunto, que podamos apoyarnos, que podamos ser ese lugar en el cual es seguro, en el cual podemos confiar uno al otro. Así que los invito a que oremos. Te damos gracias, Señor, por el momento que tú nos puedes dar, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, hablar de tus proezas, Señor, de poder hablar, Señor, de lo milagroso y maravilloso que puede ser en nuestras vidas, de lo mágico, Señor. Te damos gracias porque este desierto maravilloso, Señor, nos ayuda a poder ser más fuertes, Señor, a poder verte, a poder sentirte, Señor. Si estamos pasando, Señor, por este desierto, que podamos agudizar más aún, Señor, nuestro oído a tu voz. Que podamos entender el porqué, Señor, del proceso. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones que necesitamos entender y ver en este desierto? Te pedimos, Señor, poder entrar más profundo a tu corazón, Señor. Poder conocer más de ti, Señor. Poder parecernos más a ti. Te pedimos por los que están pasando, Señor, pena, angustia, enfermedad, y que no ven la salida, Señor. Que tú seas dándoles el consuelo, la respuesta, Señor, a sus preguntas. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, Señor. Tú sé con ellos. Te pedimos por la comunidad, Señor. Te pedimos, Señor, por los que están pasando mucha pena, Señor. Sé con ellos, Señor. Sabemos que tú lo harás otra vez. Sabemos y confiamos, Señor, en que tú lo harás a tu forma, a tu tiempo, pero tú lo harás, Señor. Quizás en nuestro pensamiento finito, Señor, no vamos a entender nada. Y quizás estamos en esa situación en la cual, pero sabemos que cuando tú estás en el control, todo está bien. El que inicia la buena obra la termina. Agradecemos por eso, porque sabemos que tú terminarás tu obra, Señor. Sabemos que todos tus planes son para bien. Y como son para bien es necesario pasar, Señor, lo que nos toque que pasar. Damos gracias por lo bueno, por lo malo, Señor, porque nos fortalece, nos ayuda, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por todo, Señor. Sea ayudándonos, Señor, en este camino, sea haciéndonos más fuertes, Señor. Que podamos confiar más en ti, Señor. Que podamos verte, Señor, y sentirte. Esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.